No les pasa. Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Oh, no sé. Buenos días, Lick. Sí, se escucha. Bueno, una disculpa porque para entrar no me permitía entrar a mi WhatsApp. Entonces lo que hice fue copiarlo, el link que se ve acá y de manera manual en el celular y enviárselos. Ya lo chequé y sí estaba bien. Quizás por el HTTPS no les daba el link hasta que me permitió ingresar. Voy a checar, creo que algunos de sus compañeros no han podido ingresar todavía. De pronto lo estoy. Ah, bueno, código de acceso. Es que yo no le entiendo muy bien a esto del Zoom. Bueno, yo lo único que hago es abrir la sesión y enviarles, si se han dado cuenta, el link. Pues nunca había utilizado un código. Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Disculpen por la tardanza porque el problema fue el problema de conexión. De hecho, el problema fue con el WhatsApp porque ni siquiera me lo permitía abrir para copiarles el enlace. Pero pues ya. ¿Con ustedes para cuándo quedó el examen? ¿Para el día miércoles? Sí, Lick. Ok, sí. Sí, porque la hoja que donde la anoté las fechas y todo, este, no la encontré
en mi casa, no sé por qué, dónde habrá quedado. Pero también en eso me quedé pendiente. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo de las partes cómo está conformado una de las partes importantes del vehículo, que es el neumático. Vamos a ver los distintos tipos de huellas que se pueden encontrar en un lugar de intervención al momento de llegar y observar un hecho de tránsito. Y posteriormente ya, eso creo que no lo abarcaremos esta semana, pero ya sería la próxima semana, pues la secuencia de un atropellamiento, cómo está dividido el atropellamiento, en qué fases, las fases del atropellamiento y cuáles son las características que se encuentran, qué tipos de vehículos tienden a aventarte hacia abajo y a ver un atropellamiento completo, o en dado caso en muchas partes a veces el vehículo tiende a levantarte y a llevarte por encima de él. Entonces, tenemos que el neumático, a finales del siglo XIX, en el año 1888, el inventor de origen escocés John Boyd Dunlop creó el primer neumático de cámara de aire para el triciclo. ¿Qué es el neumático? El neumático es una pieza de forma toroidal y realizada a partir del caucho que se dispone en las ruedas de diversos vehículos y maquinarias como pueden ser automóviles, camiones, aviones, bicicletas, motocicletas, maquinaria de industria, carretillas y grúas, entre otros tipos de vehículos. Gracias al neumático, el vehículo o aparato en cuestión se adhiere al pavimento, permitiendo el arranque y frenado de los mismos. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras las llantas tengan el dibujo, como le dicen, el típico dibujo, sí va a haber, sí va a haber una adhesión del vehículo, de las llantas con el pavimento. Pero cuando ya no presentan estas figuras, cuando ya no presentan el dibujo o las líneas, la adhesión disminuye. Entonces, lo que tiende a hacer el carro al momento de hacer el frenado del vehículo, tiende a derrapar. Entonces, si derrapa, incrementa el tiempo en que se detiene el vehículo, con lo cual puede provocar un hecho de tránsito. Entonces, hasta esta parte también es importante denotarlo al momento de realizar un hecho de tránsito, al momento de verificar un hecho de tránsito y verificar los vehículos y en cómo se encontraban el neumático en sí, si tenía todavía, presentaba su estructura de manera completa o si tenía ya mucho desgaste, que sería parte de las causas o factores que originan los hechos de tránsito, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La estructura del neumático. El neumático es un producto más complejo de lo que parece. Creo que no estoy grabando la casa. Ah, no, sí. El neumático es un producto más complejo de lo que parece. Está compuesto de distintos elementos que influyen en sus propiedades. Hay elementos primarios y secundarios. Mira lo que tiene de influencia las partes específicas del neumático. Y en esto tenemos elementos primarios o que son obligatorios eh, en sí para la conformación de un neumático, de una llanta. Y en este tenemos que es un revestimiento de caucho impermeable al aire y el agua, que sustituye la cámara interior en los neumáticos sin cámara de aire. Entonces recuerden que también existen neumáticos que no utilizan una cámara interior. Los famosísimos neumáticos que dicen que no se ponchan, pero sí pueden poncharse, es algo que se les baja, se les baja el aire. Sin embargo, por el revestimiento que tienen, en sí tienen otra estructura mucho más sólida y más estructurada que no permite que su forma se deshaga, que se deforme completamente, como lo hacen los neumáticos que tienen cámara interior. Está hecha de butilo, o sea, goma sintética, que es un compuesto que obstruye al aire.
Se caracteriza por su alta resistencia a los agentes hidróxidos, ácidos y oxidantes. Entonces, este debe de tener, porque es una capa de butilo o un componente eh, que tiene gran fortaleza, que tiene gran resistencia, es resistente tanto a bases como ácidos y agentes oxidantes. ¿Por qué? Porque tiene que tener mucha resistencia porque son las partes fundamentales de las que está compuesto el vehículo, ¿no? Los neumáticos. Su función es disminuir la fuga de aire y proteger los componentes internos ante la entrada de oxígeno, ozono y agua. Entonces, este debe ser impermeable, no puede permitir el paso del agua al interior y también el paso de aire, tanto que pase del interior del exterior al interior, como que salga del interior hacia el exterior. Tiene también un tejido de carcasa. Está compuesto de tejido de lonas, el cual forma una especie de esqueleto, que les decía yo, tiene una estructura interna que le da esa fortaleza a los neumáticos. El neumático para turismo consta de 1, 2 o 3 capas textiles, con un grosor de 1 a 1.5 milímetros. La capa textil mantiene la formación del neumático con presión interna y desplazando la carga al girar, frenar y acelerar. Entonces, el tejido de carcasa le proporciona esta fortaleza para que soporte los distintos pesos, así como la movilidad del neumático, ya sea al girar, al frenar o al acelerar, que lo haga resistente a la deformación. Usted también un aro de talón. Los aros de talón son alambres resistentes y de varios rollos. Gracias a él permite fijar el neumático en el aro. En el neumático se encuentran dos alambres y alrededor de ellos hay una capa de tejido de carcasa. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo se observa lo que es en sí el neumático. Tiene un revestimiento. El revestimiento es un caucho perfilado que fortalece el talón y el aro de talón. Ahorita vamos a ver una imagen de todo lo que menciona. Es el responsable de la durabilidad del neumático, la maniobrabilidad y confort de la conducción. La punta de talón garantiza que el neumático sea hermético y duradero. También permite aislar el aro de talón de la llanta. La punta de talón está hecha de un material que permite reducir el desgaste en el contacto constante con la llanta. Podemos observar también que pues la estructura del neumático tiene un flanco, o sea, son los costados en donde presenta información importante. El flanco del neumático, la goma otorga la protección del neumático, lo protege contra las raspaduras, las abrasiones, factores ambientales tales como los rayos ultravioleta, la variación de temperatura, las sustancias químicas, etcétera. Recuerden que al momento de que un vehículo se encuentra en movimiento, pues tiene contacto con lo que es la carpeta asfáltica y dependiendo de la hora del día, pues va a haber una cierta temperatura. Inclusive nosotros al pie descalzo, pues nos quema o sentimos pues ardor al momento de pisar. Entonces, la temperatura no debe de deformar al neumático. Entonces, parte de la composición química de lo que es el neumático, como es la capa de butilo, el caucho, son altamente resistentes a los cambios de temperatura, también a la temperatura, ¿no? Que sea muy alta, no se deforma y no se derrite. Además de que está constituido no solamente de esta capa de caucho, sino como decía, de una serie de tejidos.
Asimismo, pues este componente lo protege de los rayos ultravioleta y de sustancias químicas. Ya les dije de sustancias básicas y sustancias ácidas. Las básicas son los hidróxidos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etcétera. Y los ácidos, pues ácido sulfúrico, ácido nítrico o cualquier sustancia con esas características, ya sea básicas o ácidas. Entonces, el neumático es un componente muy resistente del vehículo. Tenemos un cinturón de acero, el tejido metálico que forma el armazón de la rueda. Por lo general, el neumático está compuesto de dos cinturones. La función de los cinturones en los neumáticos radiales es mejorar el movimiento de la dirección ordenado por el conductor en la carretera y corregir la maniobrabilidad. Entonces, estas son características generales que debe presentar un buen neumático, ¿no? Está la banda de rodadura. ¿Qué es la banda de rodadura? La banda de rodadura es la superficie que tiene contacto con el pavimento. La banda de rodadura tiene como objetivo garantizar la maniobrabilidad, la adherencia, la resistencia al desgaste, la tracción trazando la curva, la reducción del ruido y de la resistencia de la rodada. La banda de rodadura está compuesta de caucho sintético y caucho natural. Un elemento primario es, por ejemplo, el hollín, elastómeros, aceites precipitados, silicio, activadores de recauchutado, que este es del caucho en sí. Entonces, aquí nos referimos a características de la banda de rodadura o también le llaman banda de rodamiento. También tenemos los componentes secundarios de lo que es el neumático. Entonces tenemos también que posee un cinturón aislante, que es una goma situada en el borde que protege a la carcasa ante los daños mediante un cinturón de fibras de metal. Como les digo, es una serie de cinturones metálicos que tiene también en el interior. No sé si han visto en las talacheras cuando van y cambian algún neumático y ahí hay neumáticos completamente desgastados en los cuales ya inclusive en algunos podemos ver que ya no poseen lo que es lo que le decimos el famoso dibujo, que ya no presenta esos surcos que van a hacer que haya mayor fricción con el pavimento, así como se observan en muchas ocasiones las fibras de metal. ¿Sí lo han observado, jóvenes? También tenemos cinturón con ángulo de 0 grados. Este tejido de fibra consolida la cima del neumático. Por lo general es un cinturón estrecho que consta de unas decenas de tejidos de fibra descremada. Es de vital importancia ya que proporciona una adecuada resistencia a gran velocidad. También tenemos lo que es la carcasa de caucho. Es una goma perfilada que está localizada encima y en todo el revestimiento. Gracias a ella, el coche logra una mejor tracción, resistencia y dureza. Y tiene un relleno reforzado de cinturones de fibras textiles y de acero que fortalecen el talón del neumático. Esto se utiliza en modelos de la denominada capas de relleno. Entonces, tenemos que todos los vehículos, todos los neumáticos poseen pues estas capas de relleno, que es un reforzado que se le da de fibras textiles y alambres de acero que posee en su interior, que le da la fortaleza a toda la estructura. También tenemos el caucho de reforzamiento complejo, que son sustancias de caucho que sirven como un base entre el talón y la capa NC. Tenemos el cinturón de reforzamiento interior, que es un caucho que refuerza el neumático en la zona interior del hombro y evita la penetración de goma sintética dentro del tejido de fibra textil.
Esto depende del tipo de llanta que se posea, ¿no? Por eso es que en ocasiones si van y compran algún neumático, pues hay neumáticos de precios, ¿no? De precios bajos hasta precios muy altos. ¿Por qué? Porque depende de los componentes, las capas y la estructura para la cual fue definida el neumático. ¿Cuáles son los elementos que tienen más impacto en el rendimiento del neumático? La banda de rodadura, o denominada también banda de rodamiento, la característica de las sustancias del compuesto y la formación concedida por un molde de recauchutado. Entonces, dependiendo del tipo de vehículo, del tipo de requerimiento que se posea en cuestión de neumático, de qué tipo de neumático se requiere, pues va a tener estos elementos. Y aquí podemos ver qué es lo que les decía, que íbamos a ver una imagen, que es el famoso aro de talón. El aro de talón se observa, es el que le da la forma y cierra y lo vuelve un poco más hermético. La punta de talón, que es la forma que posee, el revestimiento, y si se dan cuenta hay distintas capas. A lo que yo me refería con la banda de rodadura, se observan, esto es la banda de rodadura o banda de rodamiento, que es la parte del neumático que tiene contacto con el pavimento, con la carpeta asfáltica. Y el flanco, pues tenemos un flanco interior y un flanco exterior, dependiendo de cuál sea, de qué llanta sea. Entonces tenemos cinturón con ángulo de 0 grados, cinturón de acero y lonas de carcasa. Entonces, imagínense, ahí podemos observar cómo está conformado el neumático en su interior. Y es a todo lo que nos referíamos con la información anterior. Una característica física de los neumáticos es que en ellos está inscrita su dimensión. Por ejemplo, si aparece inscrita la siguiente leyenda 225 diagonal 50R 1691W, esto se leerá de la siguiente manera. En todos los neumáticos tienen inscrita las características. Claro, depende de la fábrica, depende de la fábrica el cómo se encuentra inscrita, pero por lo regular sí tienen una misma metodología, tienen una misma conformación. El primer número corresponde a la anchura seccional desde el borde de una banda al otro. El segundo número implica la altura del perfil. La R da cuenta de su tipo radial. El siguiente número indica la carga que debe, el siguiente número es la medida de la circunferencia interior. Entonces, si le puedo, siempre van a observar R. La R, y puede decir 16, puede decir 18, puede decir 14, dependiendo del tipo de llanta, ya sea de vehículo, ya sea de motocicleta, ya sea de alguna bicicleta, van a poseer esta información. Y principalmente pues vamos a ver la R, que es radial, y a un costado se va a ver pues el diámetro de la circunferencia, que en este caso es 16, que se refiere a pulgadas. El cuarto número indica la carga que debe de dársele al neumático. Y la letra final implicará la velocidad que puede alcanzar. Entonces, en esta parte final, si se dan cuenta, no es un número, sino es una letra. Y para eso hay un código. En el código, la W refiere a una velocidad de hasta 270 kilómetros por hora. Y aquí tenemos, pues, viendo la parte lateral de lo que es el neumático.
y la información que posee esta. Tenemos que trae la P, que significa pasajero, 215, que es el ancho de la llanta, el aspecto del radio, la R que le decía que significa radial, y digamos en esta ocasión acá el C15, que es el diámetro del ring, que es un diámetro de 15. Esto depende del vehículo, recuerden, depende del ring, lo de la llanta. Y aquí viene también inscrito pues el índice de carga y rango de velocidad. Aquí en esta imagen se observa que es, pues tiene un código de seguridad también, tiene el nombre del fabricante, Goodyear, la construcción, sistema para calificar la calidad uniforme, que es tracción A y otros tipos, y carga máxima de inflado en frío. Entonces, toda esta información se la debe presentar el neumático en su costado, la parte lateral, no en la banda de rodamiento. ¿Por qué? Porque esta información es importante. Las llantas radiales, esta clase de neumáticos de gran precisión, son los más comunes hoy en día. En términos de anatomía, las cuerdas de las capas corren de ceja a ceja, formando semióvalos, y sobre su contorno se coloca un cinturón de acero como soporte. Este tipo de neumáticos han ganado cada vez más popularidad. Cuenta con una tecnología capaz de ofrecer menor resistencia durante el rodado, lo cual disminuye drásticamente su consumo de energía y con ello su huella de carbono sobre el medio ambiente. Dan llantas de alto desempeño y para toda la ocasión. Como les digo, depende del tipo de vehículo, depende de los requerimientos y necesidades, así como pues el lugar en donde uno se encuentra, que se requiere de un tipo de neumático u otro. E inclusive dependiendo también pues de la calidad que uno puede pagar. Entonces, en este caso, las llantas de alto desempeño, estos neumáticos, además de brindar una conducción mucho más precisa y máxima adherencia, soportan altas temperaturas y altas velocidades. Son ideales para autopistas, ofrecen un óptimo desempeño sobre las superficies secas o mojadas. Entonces, tiene un gran desempeño el uso de este tipo de llantas de las llantas para nieve, como su nombre lo indica, estos neumáticos ofrecen máxima tracción sobre superficies cubiertas de nieve y hielo. Lo más interesante es que no solo están diseñados para obtener un excelente agarre en esas condiciones, sino que también están hechos de un material especial para resistir los climas más helados. Entonces, inclusive pues la temperatura, ya sea la disminución de la temperatura que esté muy frío, puede dañar el tipo de neumático, ¿no? Puede dañar su estructura. Entonces, para eso se utilizan otros materiales. Ahora sí, vamos con los tipos de huella de frenado. Cuando se hace una intervención pericial para determinar un hecho de tránsito, pues tenemos la característica que independientemente que usemos la metodología de criminalística aplicada al lugar de intervención, debemos de realizar lo primero, que es, ya, aparte de que ya se hizo el acordonamiento, el resguardo del lugar, pues la primera parte, antes de que el perito y pueda ingresar y realizar su búsqueda detallada, debe de realizar una observación general del lugar de intervención y hacer una posible búsqueda de indicios antes de poder determinar una técnica correcta de búsqueda de indicios. Y pues dentro de esta parte podemos encontrar distintos tipos de huellas. Inclusive ya cuando se usa la técnica de búsqueda de indicios, pues vamos a encontrar huellas uniformes, podemos encontrar huellas de arrastre de peatón, huellas intermitentes, huellas de arrastre metálico, huellas de arrastre de llantas, huellas de derrape
huellas de trayectoria, huellas de aceleración, huellas de velocidad crítica en curva o huella de desacelerado. Y estas son importantes, ¿por qué? Porque se mencionan al momento de realizar la pericial o nos va a servir para determinar una posible mecánica de hechos, una secuencia de cómo sucedieron los hechos o qué es lo que pasó ahí. Estas huellas se presentan en dos situaciones, las huellas no uniformes. La primera es cuando la llanta tiene demasiado aire, generando un desgaste de la misma y quedando parcialmente angosta sobre la vía. Y la segunda es cuando la llanta tiene muy poco aire. Entonces, las huellas uniformes se generan en dos situaciones. Cuando el neumático tiene demasiado aire, lo que hace que ésta se vea un poco más inflada, y la parte que pega con el pavimento, que tiene contacto con el pavimento en la banda de rodamiento, va a disminuir. Y cuando tiene muy poco aire, generando una marca del grabado de la llanta en la vía y quedando muy prominente. Entonces tenemos estos dos tipos de huellas no uniformes de carácter que se deben a cuando la llanta tiene demasiado aire o cuando tiene poco aire. Por eso siempre las llantas deben de estar calibradas a cierta presión. También existen las huellas de arrastre de peatón. Las huellas de arrastre de peatón es causado por el desprendimiento de partes de la víctima al realizar fricción o roces con la superficie de la vía. Entonces, en este caso es cuando el vehículo pues atropella a algún individuo, el individuo cae hacia el frente, dependiendo del tipo de vehículo, y este es arrastrado. Evidentemente va a quedar pues en la trayectoria de la vía de tránsito fragmentos de pues ya sea piel, sangre, en dado caso que haya que haya sufrido la persona traumatismo craneoencefálico, inclusive podemos encontrar en muchas ocasiones fragmentos de masa encefálica. Entonces, todo esto nos va a dar una certeza de dónde fue arrastrado el individuo, por dónde pasó el cadáver. Entonces, para eso nos sirve determinar huellas de arrastre de peatón que pueden ser sugeridas como indicios principales. Sin embargo, siempre va a haber un seguimiento, una trayectoria. Entonces, ahí tenemos lo que esas son las huellas de arrastre de peatón. Las huellas intermitentes. Este tipo de huellas se presentan cuando el vehículo bloquea sus llantas y la suspensión es altamente inestable. Igualmente, cuando la superficie de la vía presenta ondulaciones o baches. Y entonces en este caso, cuando se presenta cuando el individuo frena bruscamente y hay un bloqueo de las llantas. Entonces, como que se observa, son unas huellas intermitentes que no son claramente definidas, sino que van por partes, como que frenara y soltara, frenara y soltara. A eso se refieren las huellas intermitentes. Huellas de arrastre metálico. ¿Qué son las huellas de arrastre metálico? Es cuando no solo queda el grabado de la llanta, sino también algunas partes metálicas de la misma. En este caso se refiere pues a la llanta si en realidad sufrió una deformación o hubo una explosión de la llanta y hay una parte metálica que fue arrastrada. Sin embargo, no solamente puede ser generado esta huella de arrastre metálico por la llanta, sino que puede ser por algún otro vehículo. En este caso, digamos, recuerdan pues las imágenes que les pasé del dictamen de criminalística en materia de hechos de tránsito, en donde, ¿El de la moto? sí, exactamente, ahí presenté una huella de arrastre metálico,
Pero en este caso, la huella de arrastre metálico no pertenecía al vehículo. ¿A quién pertenecía? A la moto. Porque al momento de caer la moto, tiene superficies duras. En este caso, en la mayoría de las ocasiones, lo que pega con el pavimento, si en este caso es pavimento, o puede ser también carpeta asfáltica, cinta asfáltica de asfalto, es los diferentes pedales. Recuerden que hay un pedal de freno, hay un pedal de cambios. Ese pedal es metálico. Entonces, al momento de caer y ser arrastrado el vehículo, el metal, el pedal se inserta o penetra en la superficie, en el pavimento, y va dejando una huella de arrastre que perfora el pavimento y se observa claramente el arrastre que está presente. Si recuerdan la imagen de la moto, del dictamen que les presenté. No lo recuerdan, Yo ¿verdad? sí. 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 Entonces, por eso les digo, aquí les están diciendo huellas de arrastre metálico y les está diciendo que la llanta. Las llantas son casos excepcionales. También lo puede presentar como acá. Puede ser que haya explotado la llanta y haya habido un arrastre en sí del ring también, y es una huella de arrastre metálico, pero no únicamente va a haber una huella de arrastre metálico por parte de un vehículo, digamos, de un carro, sino pues puede ser también por una motocicleta, por una bicicleta, por un triciclo. Ve que muy comúnmente hoy en día, bueno, pues en esta parte en Chiapas son comunes los tricimotos, algo así le llaman, que son triciclos adaptados y le ponen una moto atrás. También al momento de impactar, pues lleva una caja delantera que es metálica y posiblemente al voltear el triciclo puede haber un arrastre de alguna parte metálica que queda bien definida al momento de que impacta con el pavimento y es arrastrada. Y tenemos también huellas de arrastre de llantas. Estos son cuando el vehículo, antes de impactar, deja una huella de frenado y luego recorre cierta distancia dejando otro tipo de huella con dirección del impacto. Entonces, así le definen a la huella de arrastre. Entonces, jóvenes, aquí lo vamos a dejar porque tengo otra clase. Creo que me pasé. ¿Sale? Entonces, aquí la dejamos, jóvenes. Nos veríamos el día de mañana. Está bien, Lick. Ok, Lick, está bien. Ok, Lick, que pase un bonito día. Gracias, igualmente.